qué privilegio estar contigo. En esta hermosa mañana de sábado, acabamos de ver una promoción especial sobre el trabajo editorial y el trabajo mediático, y estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Y tengo un breve informe para usted, brindándole una actualización sobre lo que está sucediendo. Y estoy muy emocionado esta mañana de estar con ustedes. Esta mañana, antes de comenzar, queremos pedir la presencia de Dios. Así que los invito a inclinar la cabeza conmigo mientras oramos. Padre Celestial, esta mañana venimos a tu presencia. Es un día de reposo muy especial. Es un día de reposo donde prometes, Señor, estar con tu gente, llenar sus mentes, acompañarlos, iluminarlos, enseñarles, corregirlos. Y oramos para que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones hoy, preparando nuestras mentes para el gran trabajo que tenemos por delante. Te damos gracias, Señor, por prometer estar con los que están reunidos, los que estamos aquí, los que estamos unidos electrónicamente, y aquellos que lo verán. Este mensaje en el futuro, oramos para que sean muy alentados, y aprende a seguir más de cerca tus pasos. Tras las huellas de Jesús, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tenía la intención de ser ya. En Sudamérica hoy, pero tuvimos un ligero cambio de planes. Tuvimos que retrasarnos unos días. Me voy el domingo a Sudamérica, así que hoy aprovechamos para poder grabar. Otro mensaje especial la semana pasada. Grabamos 2 mensajes esta semana. Nos queda una más por hacer y no queremos desperdiciar ni una sola oportunidad de grabar algo en inglés. Hemos estado transmitiendo en Sudamérica de forma bilingüe y hoy tenemos varios visitantes. Y hoy tenemos aquí algunos de los miembros de nuestro personal. Quiero comenzar dándoles un informe de qué está pasando en diferentes países con el gran conflicto. Todos ustedes vieron vi la promo que hicimos y hoy la repetimos nuevamente. Se adapta perfectamente a los tiempos que vivimos y en México acabamos de terminar la impresión de grandes controversias y se están repartiendo por todo el país. Diferentes personas son participando y asegurándose líderes en diferentes ciudades. Pueden recibir su copia. Pero de manera especial, esta semana enviamos otra caja llena de volúmenes de lujo muy especiales, que imprimimos en Bolivia, y le dimos a los líderes allí, a los líderes del gobierno, y los de influencia, y los enviamos a México. Y un hermano en la frontera de Texas se los va a llevar a través de la frontera y enviarlos a nuestros contactos. Y estamos simplemente agradecidos en Argentina, Chile, Brasil, estamos muy emocionados. Estamos empezando a realizar envíos a todo Brasil, la mayor parte de Sudamérica es Brasil, y nunca tuvieron una copia completamente ilustrada de Great Converse. Me han dicho, en Brasil. Entonces los enviaremos a las diferentes ciudades. En Brasilia, la capital, todas las embajadas, todos los consulados, el Congreso, el presidente, su gabinete van a recibir una copia, y eso se está abriendo camino ahora mismo. Ayer y anteayer estuvimos organizando el envío de todas esas cajas y miles de grandes controversias que hicieron posible, por las donaciones de quienes enviaron dinero, para el proyecto Gran Controversia. Permíteme decirte gracias. Si participaste en ese proyecto, ya sean Biblias, ya sea el Gran Conflicto, el Paso a Cristo, el trabajo editorial que se viene realizando desde hace años, producirá un gran resultado en la gran cosecha. Y estamos deseando. Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Las diferentes prensas están funcionando, y algunos todavía están imprimiendo. Los de Bolivia aún no han terminado. Todavía están imprimiendo muchos miles en Argentina. Se han distribuido muchos miles. Queremos orar debemos recordar que la gente en todo el mundo están sufriendo. En Libia, la semana pasada se rompieron 2 enormes represas, y derramaron sus aguas por el medio de la ciudad. Casi 20.000 personas desaparecieron, murieron, y faltan por el medio de la ciudad, sacando puentes, casas, complejos de apartamentos, cuando pasó la presa, y tenemos que recordar el dolor que otros estamos pasando por eso. Queremos recordar también que no se trata solo nosotros en nuestro país, pero el mundo son nuestros vecinos, y el mundo, nuestros hermanos y hermanas,
y tenemos un equipo de personas preparándose para viajar a Libia. Estamos tratando de trabajar en las visas para ayudar con el trabajo allí, pero es muy triste. Mi hija y mi yerno viven en Egipto. Solo la vecina Libia. Y estamos tratando de ver si pueden ayudarnos a hacer contacto, para llevar al equipo allí. Y quiero hablar del libro. El título del sermón de hoy es En sus pasos. En sus pasos es un libro que fue publicado, en 1896. Es un libro muy conocido. Lo leí varias veces. Te animo, si quieres descargarlo, puede ir a nuestro sitio pronto 8, simplemente acceda a su navegador. Y trabajé un poco esta mañana, y encontré una copia gratuita para descargar. Si lo escribes ahí, te llevará directamente al atajo, y podrás descargar ese libro. Pero el tema es lo que pasaría. Si siguiéramos los pasos de Cristo, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo sería si hiciéramos siempre lo que hizo Jesús? Un pastor, miembros de iglesia, hombres de negocios, todos se preguntaban y luchaban con esa pregunta día a día. ¿Serían necesarios tantos cambios si tomáramos todas nuestras decisiones, según lo que haría Jesús? Si eso es algo que podemos hacer, te diré una cosa. Creo que pondría el mundo patas arriba, si pudiéramos hacer esa pregunta todos los días, en cada llamada telefónica. ¿Cómo atendería Jesús la llamada telefónica? ¿Cómo pasaría su tiempo? ¿Cómo gastaría su dinero? ¿Iría a la prisión? ¿Estaría con esos? Y en nuestras ocupadas vidas nos preguntamos qué tenemos. ¿Cómo afectaría eso al nuestro? Tenemos que dedicar tiempo al trabajo agrícola, hacer trabajos administrativos, hacer tareas domésticas, limpiar la casa, lavar los platos, todas esas cosas habituales que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo afectaría esto a nuestro horario, si siempre nos preguntáramos qué haría Jesús? Y haciéndonos esa pregunta, podemos mirar la vida de Jesús. Ya desde niño Jesús ordenó su vida de otra manera. Una de las cosas que hizo cuando tenía 12 años, vemos en Lucas 2, 47 y 46, sus padres pensaron que él, cuando era niño, simplemente los seguía, y hacer lo que le dicen, pero su madre le pidió, hijo, ¿por qué has tratado con nosotros? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con tristeza. Y él les dijo, ¿cómo es que me buscabais? Comillas, no es que debo ocuparme de los negocios de mi padre, es como, no sabes que ahora tengo 12 años, y en una cultura judía, entró un niño de 12 años, estaba entrando en la edad adulta y comenzó a funcionar en los servicios del templo, y Jesús comenzó su ministerio enfocado en su misión, y Trabajadores del Evangelio, página 111. Tiene una visión interesante al respecto. Dice, Cristo trajo sus anhelos en estricta obediencia a su misión. La misión que llevaba las insignias del cielo, todo lo subordinaba al trabajo que vino a este mundo a lograr. La misma devoción, la misma consagración, el mismo sujeción a la reclamación, a la palabra de Dios que fue manifestada en Cristo, debe verse en sus sermones. Quienes consagran cuerpo, alma y espíritu a Dios, recibirá constantemente una nueva dotación, de poder físico, mental y espiritual. Las provisiones inagotables del cielo están a sus órdenes. ¡Qué maravillosa promesa! Pero Jesús subordinó todos sus planes. Y centrado en las prioridades. Hay un dicho en inglés que dice, lo principal es mantener lo principal como principal. Esa es una pequeña frase fácil, pero eso es lo que hizo Jesús. Vino a este mundo a rescatar almas, y se concentró, ese era su objetivo principal, y se centró en eso toda su vida. Y tenemos que aprender a hacer que todo sea compatible. Ahora una página más que tenemos de los trabajadores del Evangelio. Dice, el Redentor no aceptará servicio dividido. Diariamente, el trabajador de Dios debe aprender el significado de la entrega personal. Debe estudiar la palabra de Dios, aprender su significado y obedecer sus preceptos. Cuando Cristo llamó a sus discípulos a seguirlo, no les ofreció perspectivas halagadoras en su vida, no les dio ninguna promesa de ganancia ni de honores mundanos, ni hicieron ninguna estipulación como a lo que deberían recibir. Algunos de esos discípulos tenían amigos que dependían de ellos para recibir apoyo, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no dudaron, preguntando, comillas, ¿cómo viviré o sustentaré a mi familia? Fueron obedientes al llamado, y cuando después Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa, zapatos, ¿te faltó algo? Y ellos podrían responder, nada. No es que no le respondieran, nada. Ellos respondieron con la palabra, nada nos faltó.
Y después de casi 30 años de trabajo como voluntarios, también puedo decir que Dios proveyó para todas nuestras necesidades, y lo hará tal como lo hizo con sus discípulos. Pero hay una cosa, una estipulación que Dios hace, que Jesús hizo para sus discípulos, y es algo que tal vez no queremos hablar demasiado. En Lucas 9, 30, 23, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma cada día su cruz y sígueme. Bueno, ¿qué significa eso de recoger tu cruz? Bueno, en los días en que vivió Jesús, una cruz era un instrumento de muerte. ¿Cómo te gustaría recoger tu silla eléctrica? ¿Vienes y me sigues? ¿O coger tu guillotina y venir a seguirme? La gente decía la cruz. Tengo que levantar una cruz y seguirla. Bueno, veamos algunos ejemplos de lo que eso podría significar. La cruz significa muerte. Eso significa muerte física para todos. Bueno, para los primeros cristianos en Roma, eso es exactamente lo que significaba. Eso es lo que significó para 30 millones de cristianos, durante la Edad Media que murieron por su fe, durante la Inquisición española. Eso es lo que significó para los cristianos en Afganistán, tras la retirada de Estados Unidos en 2019. De hecho, algunos de ellos dijeron, simplemente salgamos, y dar testimonio de nuestra fe, de nuestro prójimo. Vamos a morir de todos modos, aprovechemos. Y ellos simplemente salieron y comenzaron a hablar de Cristo, sabiendo que fueron condenados a muerte por los talibanes. Eso es lo que significa para los cristianos en Corea del Norte, y lo ha sido durante décadas. Ser cristiano en Corea del Norte hoy es una sentencia de muerte automática. Eso es lo que significa para muchos cristianos en la India y Nigeria hoy. Cuando sus iglesias son quemadas, los matan. Son llevados a la esclavitud. Significa que lo pierden todo. ¿Qué significa esto para nosotros en los Estados Unidos hoy? Bueno, ser cristiano es bastante popular. Ir a una iglesia es popular, son como buenos clubes. Ser adventista hoy no significa persecución automática. Nos hemos vuelto tan parecidos al mundo, que el mundo no es alérgico a los adventistas del séptimo día. El mundo no es alérgico muchas veces a los cristianos, de distintas denominaciones, porque pensamos igual, miramos lo mismo, escuchamos la misma música y vemos los mismos videos, y ve el mismo entretenimiento. Para un hombre llamado Arthur Blessed, sintió que debía llevar su cruz físicamente. Así que cargó con esta cruz de madera durante 60.000 kilómetros. Durante 38 años. Y fue a todas partes. Aquí lo vemos en Egipto, pero el Bajo. Hay una frontera entre Panamá y Colombia. Y en esa frontera es tan duro, tan difícil. No hay caminos que pasen por allí. Y sin embargo, la gente está inundando y pasando por allí hoy. Pero él llevó su cruz a través de esa frontera, hasta llegar a Centroamérica, en América del Sur, hasta la punta de América del Sur, y cruzó todos estos continentes. Ha sido arrestado y encarcelado 24 veces. Estaba atrapado en zonas de guerra. Se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en Nicaragua. Un coche lo atropelló 3 veces. O lo atropelló un auto, no lo vieron. Caminando por el camino evidentemente. Le robaron la cruz y una vez que lo arrojaron al mar, escaló montañas y atravesó selvas imposibles. Cruzó el tapón del Darién, que es la frontera entre Colombia y Panamá. Conoció tribus indias, y se quedó allí con ellos por algún tiempo, y querían saber, nunca escucharon el nombre de Cristo. ¿Qué llevas atravesado? ¿Por qué estás arrastrando esa cosa a las montañas? Y él les explicaría, y él se quedó con ellos y les explicó. Muchos de ellos aprendieron que el nombre de Jesús es poderoso, y puede salvarlos de la oscuridad que estaban viviendo. Eso fue lo que hizo cargando su cruz. Y la mayoría de nosotros no lo haríamos físicamente. No es exactamente de lo que Jesús estaba hablando, pero fue una apertura para hablar de Cristo, pasando por países musulmanes, pasando por países ateos, pasó por la Alemania del Este comunista, antes de que cayera el muro, el cargo de esa cruz, por toda la Alemania comunista. Puedes imaginarte a un cristiano caminando así. De todos modos, lo hizo. Y luego tenemos a Rubén Enage. Rubén Enage cada año desde hace 34 años en Filipinas. Es crucificado físicamente. Ahora ya no usan uñas ásperas, usan clavos de acero inoxidable brillantes y puntiagudos. Pero ha sido crucificado físicamente 34 veces. Allí en el pueblo de San Pedro Cutura en Filipinas. Bueno, estaba en Filipinas y escuché sobre esto.
Enviamos un equipo para hablar con él, y él explicó su historia, y le dimos la gran controversia, y el deseo de los siglos, y tratamos de explicarle que su salvación no depende de su sufrimiento. Él llevaría, en tiempo de Pascua lleva una cruz. Hay gente azotándolo y azotándolo en la espalda, simulando a los soldados. Hay una gran cantidad de turistas que lo siguen. Verás aquí la gran multitud que se acerca cada Semana Santa para verlo. La Iglesia Católica ha dicho, bueno, no es necesario pasar por tal sufrimiento para ganar la salvación. Bueno, lamentablemente la cultura católica alienta el sufrimiento para ganar méritos, y lo ha hecho 34 veces. Esperamos que algún día aprenda que eso no es necesario, pero en fin, él está haciendo eso para hacer la vida bien con Dios. ¿De qué tipo de cruces estamos hablando? Jesús dijo, cualquiera que salve su vida, la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por mi causa, y el Evangelio es el mismo lo salvará. Entonces, ¿cómo aplicamos eso aquí en América del Norte, o en otras culturas cómodas que son cristianas? Y abierto a nosotros viviendo libremente, y vivir nuestra vida libremente. Bueno, primero que nada tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a perder la vida. Algún día eso será necesario. De todos aquellos que seguirán a Cristo. No estamos hablando solo de simbólico, estamos hablando de que en algunos países es real, y algún día vendremos a nuestro país, y volveremos a nuestra vida. Estoy dispuesto a perder la vida. Ya sabes, una iglesia que es perseguida es una iglesia pura que tiene que renunciar a todo. No tienes cristianos falsos, porque si te vuelves cristiano, sabes que estás renunciando a tu derecho a vivir, tu derecho a la libertad. Estás renunciando a todos tus derechos. Incluso yo escuché eso en Israel, estaban proponiendo una ley que los cristianos mesiánicos, que los judíos que creían en el Mesías, Jesucristo, perderían su derecho a los derechos civiles, como casarse. El gobierno estaba proponiendo una ley. No sé si pasó o no. Donde los cristianos, los judíos mesiánicos, no podían casarse legalmente en Israel. De todos modos, siempre hay persecución para aquellos que seguirían a Cristo, y donde quiera que haya una religión diferente, donde quiera que haya diferentes maneras de hacer las cosas, siempre hay persecución contra las minorías. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús constantemente entregó su voluntad, y esa es la parte más difícil. Hoy nacemos con voluntades fuertes. ¿Conoces a los niños? Algunos niños tienen voluntades muy fuertes, y la gente mira a los padres y dice, son malos padres, no saben cómo criar a los niños, porque tal vez solo tengan un hijo muy fácil. Bueno, cuando tengas suficientes hijos, tendremos 5 hijos, 3 adoptados y 2 biológicos, y podemos decir que algunos de nuestros hijos eran muy fáciles de criar y otros eran mucho más difíciles para levantar con un cinturón y otros eran solo con la palabra. Dices la palabra, trato hecho, y la diferencia de temperamentos y personalidades. Y entonces tuvimos esta experiencia donde podemos ver la diferencia, pero todos tenemos una fuerte voluntad, hasta cierto punto. Bueno, nacemos con una voluntad fuerte, y cómo entregar nuestras voluntades a Dios. Jesús lo hizo cada día, cada momento. Él entregó su voluntad, y Él es nuestro ejemplo perfecto, y vivió por nosotros y nos quiere, para aprender a vivir de esa manera. Para Jesús, no solo incluía entregar su voluntad, incluía entregar su vida. Sufrir la separación total de su Padre, como un sacrificio voluntario por nuestros pecados, para que nunca experimentemos ni tengamos que experimentar esa separación de nuestro Padre Celestial. Su vida perfecta y su muerte sacrificial nos dan el derecho de tener vida eterna. Lo hizo para que al entregar su vida tuviéramos su vida. Y Él murió la muerte que nosotros deberíamos tener. De hecho, Romanos 5.10 lo expresa así. Sí, pues, nosotros, siendo enemigos, fuéramos reconciliados con Dios, por su muerte, cuanto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí tenemos 2 cosas. Tenemos su muerte reconciliada con nuestro Padre Celestial. ¿Alguna vez has visto a una pareja casada peleando? No se hablarán. Simplemente se dan la espalda el uno al otro, o si son de noche, simplemente ruedan en la dirección opuesta.
y mirar en la dirección opuesta. No estás hablando. A todas las parejas les pasa a veces, y tienes que invertir continuamente en tu matrimonio, para mantener la comunicación fluida y el amor, porque no es normal. Siempre hay momentos en los que hay tensiones. Entonces, si tienes eso, que te reconcilies. Ahora estás hablando. Y la muerte de Jesús pagó por nuestros pecados, que nos separó de nuestro Padre Celestial. Ahora estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Ahora podemos hablar con Él. Antes no podíamos, y su vida es la que nos salva. Su vida perfecta aplicada a nuestras vidas. Significa que cuando Dios mira nuestras vidas, Él no ve todo el pecado, toda la rebelión, todas las cosas que están separadas de Dios. Él ve la vida de Cristo. El valor de ese regalo es tan grande. Realmente no sabemos cómo medir la vida eterna. ¿Cómo puedes medirlo? ¿Quién puede entenderlo? Era lo suficientemente grande como para pagar la deuda del pecado, de miles de millones y miles de millones de personas. Eso es difícil de entender. La mayoría lo ha rechazado en el mundo. Algunos ni siquiera han oído hablar de ello todavía. Han muerto sin haber oído nunca el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don indescriptible. No hay manera de entenderlo o medirlo. Es demasiado genial. Entonces podemos agradecer a Dios, es muerte eterna versus eterna. Muerte eterna versus vida eterna, que Él nos ofrece. Pero cuando estamos lidiando con la eternidad, pensemos en esto, ¿puedes entender la eternidad? ¿Puedes entender qué es el infinito? Ninguno de nosotros ha visto jamás el infinito. Ninguno de nosotros ha observado jamás el infinito. La mente humana realmente no puede captar. Cuando era niño, las personas más ricas que conocíamos, diríamos que son millonarios, pero hoy en día hay muchos millonarios. Quizás sea la devaluación de la moneda, tal vez sea el desplazamiento de la riqueza de la clase media, a los súper ricos, la élite. Pero hoy tenemos el término multimillonario, y muchos multimillonarios son bien conocidos. Puedes nombrar 2 o 3 de ellos, fuera de tu cabeza muy rápido. Porque están en una clase separada, que cuentan con más de $1.000 millones. ¿Qué es lo que son 1.000 millones? 1.000 veces 1 millón. Y podrían tener varios miles de millones. Y, por lo general, son muy ricos. ¿Alguna vez has oído hablar de un billonario? Tuve la oportunidad de hablar con uno una vez por teléfono. Y 1 billón es 1.000 veces 1.000 millones. Y 1.000 millones son 1.000 veces 1 millón. Eso es mucho dinero, eso es una montaña. Ni siquiera puedes gastar todo eso en tu vida. Entonces, pero hay billonarios. Pero los multimillonarios generalmente están fuera de la vista. Los multimillonarios que conocemos. Pero los billonarios, no todo el mundo lo sabe, pero están ahí fuera. Los humanos inventaron un término para describir un número muy, muy grande. Se llama Google. Un Google, no como buscar algo en Google. Es un término, Google, escrito un poco diferente. Es 10 elevado a 10 elevado a 10, o 10 elevado a 100. Y entonces alguien quiso idear algo más grande que eso, así que, se les ocurrió Googleplex, que es 10 veces más grande, potencia de 10, mayor que eso. Y luego supongo que se les ocurrió algo igual, otra potencia de 10. Googleplexiano. Bueno, todos esos son números finitos. Son muy grandes, pero al final sumas el último cero y ese es el número. No es infinito, no es eternidad. ¿Cómo lidiamos con esos grandes números? ¿Cómo afronta la gente una gran riqueza? Por ejemplo, se hizo un estudio de los ganadores de la lotería. Los que de repente ganaron muchos millones de dólares. Tal vez 1 millón, tal vez 10 millones, tal vez 500 millones. Una persona ganó más de 700 millones de dólares. ¿Qué hacen con él? ¿Qué les pasa cuando tratas con números tan grandes como ese? Bueno, como no están acostumbrados a esos números tan grandes, la mayoría de los estudios te mostrarán que la mayoría de esas familias fueron destruidas. Algunos de ellos se separaron peleando por dinero. Ellos se divorciaron. Algunos de ellos terminaron en prisión por asesinato. Se asesinaron unos a otros por el dinero. Una pareja mayor de la que hoy hablar ganó una gran lotería. Dijeron, ya tenemos suficiente para vivir, así que no necesitamos el dinero. Entonces lo dieron para construir un hospital.
y construir escuelas secundarias en su ciudad natal, y estaban tan felices. El dinero fue una bendición y ellos se alegraron por ello, y vivieron una vida normal. Regalaron todo su dinero. Bueno, son más felices que esos. ¿Qué tal un contraste? ¿Qué contraste comparado con aquellos que eran egoístas? Que pelearían por ello. La mayoría de las familias son egoístas y se pelean por ello. Entonces la eternidad, ¿quién podrá entenderla? Infinito, ¿quién podrá entenderlo? Viviendo por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa con un término como alegría y felicidad perfectas? ¿Eres capaz de entender eso? ¿Alegría perfecta? ¿Alguien aquí tiene una alegría perfecta? ¿Felicidad perfecta? Bueno, es un poco difícil entender incluso cualquier cosa. Eso es perfecto, es difícil de entender, porque hasta donde sabemos todo tiene un defecto en alguna parte, tiene una debilidad en alguna parte. Y así tenemos estos términos que Dios nos ofrece, pero simplemente no sabemos cómo ponerle un valor, porque nunca lo hemos visto. Pero incluso si fuéramos limitados olvidando la vida eterna, y simplemente vivir en esta tierra con la presencia de Dios, su seguridad, su protección, su paz. Ese es pago suficiente para ser cristiano, tener una relación con Dios. Pero además, se nos ha dado toda la eternidad, pero realmente no puedo entenderlo con mis manos, ni con mi mente. Nunca lo he visto, entonces no sé cómo evaluarlo adecuadamente. Y por eso a veces es fácil rechazar, porque no podemos captar el valor. Tomamos las bendiciones de Dios, y a veces lo tiramos por la ventana. A veces ni siquiera sabemos que recibimos la bendición de Dios. Recuerdo la historia de un anciano en la cordillera de los Andes, cerca de la frontera de Perú y Bolivia. Él solo era un pequeño hombre indio, que vivía en las montañas, y observó sus ovejas y sus llamas. Y un día, cavando en su jardín, encontró un ladrillo. Entonces dijo, oh, esto será un buen tope para la puerta. Ese ladrillo es un poco pesado, así que lo puso allí, y lo conservó durante años. Luego encontró otro, y ese lo puso en otra puerta, y lo usó. Posteriormente se descubrió que eran de oro macizo. Había encontrado un ladrillo de oro, pero no sabía qué era. Estaba todo oxidado y cubierto de suciedad. Así que simplemente lo usó como tope de puerta, pero vivía en gran riqueza, pero estaba en la pobreza. Es como si a veces eligiéramos la pobreza. Y a veces Dios nos ofrece mucho más, pero no sabemos valorarlo. Entonces se convierte simplemente en un tope de puerta, se convierte en algo que recibimos de Dios, pero no sabemos cómo usarlo. Había un abogado mexicano amigo mío, con quien estuve trabajando en México, cuando estaba trabajando para conseguir una licencia de estación de televisión en México, y me contó su historia una tarde, y quedé bastante impresionado con su historia. Y le dije, Dios realmente te ha bendecido, pero lo que ocurrió después fue bastante decepcionante. Me dijo cuando era joven. Su familia tenía, su padre o su abuelo. Se había mudado desde Europa. Tenía sangre judía en él, y se había mudado de Europa a México para escapar de la persecución de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Su familia sí, él creció en México. Se hicieron católicos, y estaban viviendo en México y trabajando, y se hizo abogado. Empezó a trabajar y le iba bien. Su padre hizo arreglos para que se casara. Nieta de un hombre de negocios estadounidense muy rico. Pero ella era mimada y muy rica. Entonces ella gastó su dinero como si fuera. No, trabajaría duro, tenía inversiones, y estaba construyendo un edificio. Tenía equipo pesado para la construcción. Estaba bien y un día vino su esposa y le dijo, encontré este vestido en oferta. Es un vestido hermoso. Comillas, ¿cuánto pagaste por eso? $5,000. Y ella dijo, estaba en oferta. Me gustó tanto que compré 2 de ellos. Bueno, él se molestó bastante con ella por eso, pero así eran sus hábitos de gasto. Estaba acostumbrada a tener efectivo ilimitado, pero un día atravesó tiempos difíciles, y tan pronto como atravesó tiempos difíciles, y no más dinero para gastar libremente. Su esposa se había ido. Ella los dejó y regresó a Estados Unidos. Bueno, dijo, cuando yo era joven, mi papá me puso en una escuela católica. Y cuando tenía 14 años, dijo, dejé embarazada a una niña. Entonces mi papá estaba tan enojado conmigo, me sacó de la escuela y me metió en una escuela de varones.
Él dijo, ahora te quedarás en una escuela de varones. No hay chicas alrededor. Y bueno, creció, se hizo abogado, se casó, y luego perdió a su esposa, y quedó muy desanimado, y se fue a un bar solo para tener compañía. Y bebía, no en exceso, pero solo para tener compañía como la hace mucha gente. Y vinieron unas señoritas, como 6, y algunos días estuvieron allí. Y entonces se presentó y les estaba hablando. Y a veces venían, a veces no venían. Y una de las chicas, pensó, esa es una chica realmente atractiva. Me gusta mucho esa chica. Pero ella nunca le diría su nombre, su nombre. Y entonces él seguía preguntándole, ¿cómo te llamas? Te voy a decir. Pero las otras 5 chicas se presentaban. Pero ella no lo haría. Ella simplemente permaneció a un lado. Nunca pudo llegar a conocerla muy bien, pero aún así él parecía estar más atraído por ella que las otras 5 chicas. Un día ella le permitió que las llevara a su casa, pero dijo, déjame una cuadra, vete. Y ella no le dejó saber dónde vivía. Así que esto continuó durante varios meses, y finalmente un día ella se va. Comillas, ¿quieres conocer a mi familia? Me gustaría conocer a tu familia. Entonces ella lo llevó a casa, y todavía no sabía cómo se llamaba. Y entonces le presentó a su abuelo italiano. Y también eran de Europa. Y ella dijo, tengo un hijo que quiero presentarles. Entonces le presentó a su hijo, un joven brillante. Y él dice, comillas, ¿qué piensas de mi hijo? Creo que es muy brillante. Ella dice, el único problema es que tiene mucha de los problemas en la escuela. Los profesores piensan que es tan diferente, que no puede terminar la escuela y demás. Y me dan muchos problemas, pero es muy, muy brillante. Y mientras hablaban, él dice, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre mi hijo? Bueno, creo que es un chico muy bueno. Y ella se volvió hacia él y le dijo, acabas de conocer a tu hijo. Y entonces supo quién era ella. Era la chica que había dejado embarazada cuando tenía 14 años. Bueno, esa fue toda una historia. Terminó casándose con ella. Su otra esposa lo había abandonado. Entonces se casó con ella y crió a su hijo. Su hijo estaba muy feliz. Bueno, ahora tienen un papá. Bueno, descubrió que era un genio. Así que los envió a Boston a la escuela de genios, donde todos son normales porque todos son genios, y todo el mundo tiene un coeficiente intelectual extremadamente alto, y así te vuelves a sentir normal porque puedes. El genio no se siente normal entre la gente normal. Personas promedio. Entonces fue a la escuela de genios, y hoy trabaja para la NASA. Es científico de la NASA y cada año le envía un reloj a su padre. No como un reloj como el que tengo, aunque me gusta mi reloj. Me lo regalaron en Guam hace años. Tiene un pequeño panel solar y se recarga solo. Me gusta mi reloj, agradezco que me lo compre. Pero su reloj que recibe todos los años, cuesta $250,000. Un reloj valorado en $250,000 cada año. Un día lo asaltaron, le robaron el auto, y le robaron el reloj. Entonces se quejó a la policía, y la policía le aseguró que encontraría en su coche. Y él dijo, no me importa el auto, encuéntrame mi reloj. El reloj cuesta mucho más que el coche. Bueno, esa fue la historia, y le dije, Dios realmente te ha tratado bien, considerando todo lo que pasaste. Oh, se me olvidó decirte, había hecho una inversión de varios cientos de miles de dólares. Se olvidó de eso. Un día me llamó su amigo, no tenía mucho dinero. Su amigo lo llamó y le dijo, esa inversión que me diste, ahora vale 5 veces más. Tengo $1,000,000 para ti. ¿Dónde puedo depositar tu dinero? Bueno, eso no le pasa muy a menudo a la gente. ¿Dónde obtienen dinero y bendiciones nuevamente? Pero le pasó a él. Lo triste es que después de haber recibido tantas bendiciones, recibí una llamada de su secretario hace algún tiempo. ¿Y has tenido noticias de él? No. No sé dónde está. Me robó el coche, y se fue con mi auto y desapareció. Nadie sabe dónde está. Su familia no sabe dónde está. Él acaba de ver. Lo triste es que a veces actuamos así. Donde recibimos tantas bendiciones de Dios. Y aún así no estamos agradecidos. En lugar de usarlo realmente para bendecir a otros, terminamos haciendo mal uso de los recursos y las bendiciones. Y la mayor parte del mundo recibe lluvia,
sol, vida, salud, de Dios y los abusa por completo. No queremos hacer eso, queremos poder utilizar todo lo que Dios nos ha dado como lo hizo Jesús en sus pasos. Si tuviéramos que aplicar eso todos los días, y hacernos una pregunta, ¿qué haría Jesús? Creo que a veces sería bastante traumático. Algunas de las decisiones que tomamos. Sé que somos tan diferentes a Jesús en muchos aspectos, pero Dios nos ha dado vida y recursos, bienes, educación. Y necesitamos usar nuestro tiempo, nuestra influencia, nuestros activos. Nuestra vida debe estar en juego para poder avanzar. La obra de Dios tal como lo hizo Jesús. Es posible que tus amigos y familiares no entiendan. ¿Has contado el costo? Siendo un verdadero cristiano, no solo un miembro del club cristiano, no solo un miembro del club adventista. Significa ponerlo todo en juego. ¿La gente entiende eso? No siempre. Tus amigos y familiares, tu familia de la iglesia, puede que no te entienda. Tus nuevas prioridades y tu nuevo enfoque son tal vez un poco diferentes de lo que tienen, y por lo tanto no son del todo cómodos con tus prioridades. Quizás algún día, como está pasando en muchos países, nos costará la vida, físicamente, pero recordemos la promesa: cualquiera que pierda su vida por mi causa, y el Evangelio lo salvará. Esas son las palabras del propio Jesús, y así, cuando comenzamos a contar el costo, nos damos cuenta que Dios tiene muchas bendiciones. Se fue para su pueblo todavía, pero tenemos que poder priorizar. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, para que te conozcan, el único Dios verdadero y Jesucristo. Vida eterna, pero no la entendemos. Podemos leerlo, podemos decir gracias, Señor, pero realmente no comprendemos las promesas. Apocalipsis 12:12 dice: comillas hay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado, teniendo contra vosotros gran ira, porque sabe que lo ha hecho, pero ¿qué? Un tiempo corto. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene el diablo? Tiene más tiempo que nosotros. Tiene más o menos tiempo que el que tiene Jesús. Es la misma hora de la que estamos hablando. Hay un límite a lo que Dios ha permitido. Y sabe que tiene poco tiempo. Y sin embargo nosotros como cristianos no siempre sabemos. Tenemos poco tiempo. Jesús tiene poco tiempo para terminar su obra con su pueblo. En el lugar santísimo, el mundo está acelerando rápidamente hacia la crisis final. A nuestro alrededor suceden acontecimientos que no vemos. E incluso aquellos que vemos, sabemos que están acelerando. Y que la raza humana está amenazada de extinción. Si el diablo tiene poco tiempo, él está buscando mantener dormido al pueblo de Dios, hasta que sea demasiado tarde para prepararse. Hay un evento que cerrará la puerta al pueblo de Dios, y no le importa si duermes hasta entonces, pero después no importa si te despiertas. También está dispuesto a destruir la raza humana, antes de que Jesús venga. Si pudiera, si Dios se lo permitiera, la raza humana sería una cosa. De hecho, en Mateo 24, Jesús dijo que si Dios no acorta el tiempo en justicia, ninguna carne debería salvarse. Entonces Dios está viendo la aceleración de la destrucción de la humanidad que viene, tiene que acortar el tiempo en justicia. La inteligencia artificial se está apoderando rápidamente. Muchas funciones. Es una de las industrias de más rápido crecimiento en la gestión de la información, y sin embargo, tiene sus riesgos. Permitir que una máquina tome decisiones. Sí, es rápido. Sí, tiene una gran cantidad de conocimientos que no podemos comprender. Pero es una máquina. O una combinación de miles y millones de máquinas. Todos trabajando juntos y procesando información. El problema es que la tecnología, muchas veces, ha sido inspirado por el maligno para controlar a la raza humana. Si Satanás puede utilizar la IA como herramienta para controlar a las personas, puedes estar seguro de que lo usará. Así como una buena medicina puede convertirse en mala medicina. Te recuerdo que ya he contado esta historia antes. Pero te recuerdo eso de un niño pequeño, que conocí en las calles de Lima, cuando trabajaba en la oficina del sindicato. Todos los días él estaba allí, y un día su buen amigo desapareció y él estaba llorando, y le pregunté qué pasó y me dijo: mi amigo se ha ido, ha desaparecido, y luego me dijo que el amigo volvió, pero no tenía córneas. Algunos oftalmólogos aprovechan sus años de formación
y sus manos en lugar de usarse para curar, fueron utilizados para robar las córneas de un niño, en la calle, y lo echaron a la calle, permanecer ciego el resto de su vida. Entonces, las habilidades médicas, que se supone que deben usarse para curar, se puede utilizar para extirpar y lastimar, extirpar órganos, robar partes. Mencioné la semana pasada sobre ese pequeño pueblo en Perú. Cómo la gente simplemente ataca a la gente que camina por la calle, y los matan, les quitan los pulmones, los riñones, y su hígado, y ponerlos en una hilera, y dejar al muerto sin órganos. Ya está sucediendo en varias comunidades del Perú. ¿Vas? ¿Por qué? Porque hay dinero, pero luego esos órganos tienen que ser trasplantados, por los médicos. La gente está pagando con sus vidas para que algunas personas puedan conseguir dinero. Vivimos en un mundo malvado, y entonces estamos justo en el punto donde la escasez de tiempo. Satanás tiene poco tiempo, Jesús tiene poco tiempo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está en el lugar santísimo y está trabajando, perfeccionar su carácter, perdonar sus pecados, para limpiar su carácter, para eliminar la mundanalidad, para eliminar los pecados del registro, para que su pueblo pueda ser sellado. Tiene que derramar su Espíritu Santo, tiene que haber un fuerte grito que se supone, para dar la vuelta al mundo, y tiene poco tiempo, porque Jesús no tiene más tiempo que Satanás. Y el diablo sabe que tiene poco tiempo, y Jesús también tiene poco tiempo. Entonces tenemos este trabajo que Satanás está haciendo para destruir el mundo y Dios está tratando de prepararlo, su pueblo, para que ese fuerte pregón recorra el mundo. Y ese mismo corto tiempo se aplica a nosotros. ¿Estamos despiertos? ¿Somos conscientes? ¿Nos entregaremos a su control total? ¿Podremos trabajar para él toda su vida, o vamos a dormir hasta el final? Hay una cita interesante en el servicio cristiano. En la página 82 dice, comillas, ¿qué pasaría si los soldados de un ejército estaban inactivos o dormidos cuando se les ordenó estar de servicio? El resultado sería la derrota, el cautiverio y la muerte. Si alguno escapa de manos del enemigo, se los consideraría dignos de recompensa. No, rápidamente recibirían la sentencia de muerte. ¿Y la iglesia de Cristo es descuidada o infiel? Hay consecuencias mucho más importantes. Un ejército dormido de soldados cristianos. ¿Qué podría ser más terrible? Se me mostró el pueblo de Dios esperando, para que se produzca algún cambio, un poder apremiante para apoderarse de ellos, pero quedarán decepcionados porque se equivocan. Deben actuar. Deben hacerse cargo del trabajo ellos mismos. Todo en el universo invoca a esos que conocen la verdad a consagrarse sin reservas a su proclamación de la verdad, que se les ha hecho saber, en el mensaje del tercer ángel. Esa es la realidad de la iglesia hoy. Un ejército dormido de cristianos, no todos, pero la mayoría. Dormir, pensar que todo es casi normal. Pensando que tenemos mucho tiempo, pensando que podemos unirnos a todos los demás. Y justo compañerismo cristiano, no importa lo que creamos, siempre y cuando todos nos llevemos bien. Pero la verdad es que a veces la verdad genera tensiones. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. No es una espada real para matar gente, pero la verdad es como una espada que atraviesa el alma, y en las articulaciones y la médula. La verdad cambia las cosas. Una vez que te hayas enfrentado a la verdad, tienes que tomar una decisión, ya sea para rechazar o para aceptar. Tenemos una invitación real. Jesús nos está invitando a ser parte de su ejército, para entregarnos corazón, alma y mente. Dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, todo su trabajo. Esa es la invitación que tenemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también promete dar poder. Él derramará su espíritu y nos dará poder, para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Los que estamos aquí estamos vivos. Algunos de nosotros somos mayores, otros somos más jóvenes. Pero tenemos formación, habilidades que Dios necesita en su obra. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿estamos dispuestos? Miro mi vida y digo, cuando leo el libro por primera vez, yo era un adolescente en sus pasos, y lo he leído siendo adulto,
y comparo mi vida y digo, Señor, mi vida es muy diferente a la tuya. Ojalá pudiera siempre tomar la decisión que hace Jesús. Las decisiones que tomó, pero solo tenemos que pedirlo. Dios está más que dispuesto a ayudarnos, más que dispuesto a empoderarnos, pero quiere que trabajemos en equipo. Y una de las cosas por las que oró en Juan 17, es la unidad entre su pueblo. ¿Cuánta unidad tenemos a veces? Bueno, son diferentes a esto. Creemos diferente en esto. Bueno, esa no es la forma en que trabajamos. ¿O no? No son parte de esto. No son parte de eso. Y tenemos esta unidad en las filas. Algún día pronto a través de la persecución, Dios va a hacer que su pueblo se una. Así su pueblo trabajará como un solo cuerpo. Las ovejas de un solo rebaño y un solo Dios. Rezo para que eso suceda pronto. No estoy orando por persecución, pero tiene que llegar. Y solo la persecución parece ser la solución, para purificar la iglesia y acercarnos más. Así que practiquemos la unidad, practiquemos la flexibilidad, la comprensión. Eso no significa que aceptemos el pecado, y llamarlo con otro nombre. No, el pecado es pecado, pero debemos ser comprensivos, y recordar de dónde venimos. Hemos aprendido muchas lecciones con el tiempo, y otras personas todavía están aprendiendo algunas lecciones. Seamos amables, flexibles y comprensivos, mientras vemos a otras personas en el camino, también creciendo a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga. Rezo de manera especial para que Dios nos ayude, ser más como Él y caminar en sus pasos. Los invito a unirse a mí en oración al cerrar. Padre Celestial, examinemos nuestras vidas y compararlos con el de Jesús, y nos damos cuenta de lo diferentes que somos, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos ser como Jesús, queremos caminar en su profundidad, queremos que su carácter se refleje perfectamente en nuestras vidas, pero ni siquiera somos capaces de comprender la perfección, ni siquiera somos capaces de entender la eternidad, y perfecta alegría y felicidad. ¿Cómo podría nuestra limitada comprensión nos permitirá ser capaces de hacer eso? No podemos. Todo lo que podemos hacer es entregar nuestras voluntades. Ponlos en tus manos y di, Señor, haz por mí lo que hubieras hecho por mí. Y puedo hacer por ti lo que tú me permites hacer. Estar con nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros nietos. Estar con nuestros amigos y familiares que también están creciendo. Y Señor, oramos por tu pueblo en todo el mundo, los que están sufriendo. Oramos por los que están en Libia, que han perdido a sus seres queridos. De alguna manera, si puedes guiarlos a entender de alguna manera los acontecimientos y abrir sus corazones a la dirección de tu Espíritu Santo. No entendemos el idioma, no entendemos la cultura de todos los países del mundo, pero lo haces, tú los creaste. Utiliza los acontecimientos de este mundo para acercarnos más a ti, te lo pedimos. Y a medida que crecemos hacia una mayor comprensión de tu voluntad para con nosotros, danos la voluntad para poder seguir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana estaré en Bolivia. Y estaremos transmitiendo desde allí. Cada uno de ustedes camina con el Señor, y trata de seguir sus pasos. Dios los bendiga.